Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo la están pasando hoy? 1 de marzo. 1 de marzo. Normalmente debería ser el comienzo de un mes maravilloso. Inicios de la primavera, augurios de buenos días por venir. Y sin embargo, hoy domingo, 1 de marzo, estamos todos muy preocupados. Unos más o unos menos. Unos bien lejos, otros más cerca. Unos alegres, preocupados y otros tristes, preocupados. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿en dónde estás tú, José? Yo estoy a los que soy triste y preocupado. Y les voy a contar por qué estoy triste. Pero antes de eso voy a empezar, porque así me desperté esta mañana, con una escena de una película. La película se llama Gladiador. Y en una escena monumental, que es la primera escena de la película, donde uno no se ha terminado de sentar en el asiento cuando ya lo captura la imagen del general romano preparando sus ejércitos para combatir a los bárbaros. De un lado, para los que no han visto la escena, de un lado estaba todo el ejército romano con sus legiones organizadas, impecablemente armados hasta los dientes, con una ingeniería militar extraordinaria, unas catapultas fenomenales, unos caballos increíbles, una infantería entrenada para todo y entrenada en batalla, uniformados, cada uno con un comandante, cada uno con un control y comando. Y del otro lado, un poco de gente en el bosque, también armados con palos y lanzas, etcétera. Grandes, fuertes, muy valientes, pero evidentemente desorganizados. Y antes de comenzar la batalla hay un comentario increíble donde el general Maximus está pasando revista a las tropas y eh, se saludan diciendo strength and honor, ¿no? Fortaleza y honor, ¿no? Lo cierto es que en una de esas, uno de los comandantes que está hablando con el general observa el ejército enemigo y dice, qué lástima que tengamos que acabar con esta gente, ¿no? Es imposible que ellos se den cuenta de que no tienen ningún chance contra nosotros y de que ya la suerte de esta batalla está decidida. Algo así es lo que yo recuerdo. Y el general Máximo dice, qué lástima que haya gente que no se dé cuenta de que ya están derrotados antes de empezar el combate, ¿no? Y que nosotros tengamos que ir a matarlos cuando ellos perfectamente podrían salir de esto dejándose pacificar por nosotros, ¿no? Porque ellos mandaron un emisario, los romanos mandaron un emisario a los bárbaros para, para que se rindieran en plena paz. Y los bárbaros le devolvieron el emisario sin cabeza, ¿no? ¿Por qué me levanté yo con eso? Bueno, porque me vino a la mente que lo que está pasando ahorita es parecido, ¿no? Ah, hay la sensación de que después de tantos años, imagínense, eso era el Imperio Romano, donde había lo que se llamaba la Pax Romana, ¿no? Es decir, una cierta paz en el mundo de esa época, producto de que había un imperio que era el Imperio Romano que dominaba con su fortaleza militar, pues. Y el que no le gustara, pues lo aplastaban. Muchos lustros han pasado desde esa época y digamos que después de la Segunda Guerra Mundial se pensó, se aspiró,
se tuvo la ilusión de que esa etapa había pasado, que ya la etapa de un país imperial que quisiera hacer con su poder lo que le diera la gana y utilizarlo para, bueno, para su beneficio, pues. Como dijo algo, para algo están las armas. No es para jugar con ellas, es para amenazar y para pelear. No hay otra utilidad de las armas, ¿no? Y entonces, el mundo, pues, evidentemente, como en esa época, los pueblos tenían dos recursos. O se armaban contra el imperio o se arrodillaban contra el imperio. Bueno, tenemos dos casos, en mi juicio, esta es mi opinión totalmente, no es como yo veo las cosas. Tenemos dos casos interesantes, ¿no? De dos países muy culturalmente diferentes, con dos percepciones de la realidad diferentes. Tenemos a Venezuela y a Irán, que hasta hace poco eran aliados, pues. Los iraníes y los venezolanos estaban colaborando juntos en proyectos, y ambos manifestaban una gran hostilidad hacia los Estados Unidos, el gran imperio, ¿no? La nación más poderosa del planeta. Que no es la única, ¿no? También está China tratando de llegarle a un segundo lugar y Rusia, pues, un poco retirada del pelotón, como dicen en ciclismo, pero ahí haciendo lo que puede con su arsenal nuclear y tomando ventaja de los países chiquitos y cerquitas, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Las naciones poderosas saben muy bien con quién se meten, ¿no? Siempre se meten con los más débiles, porque evidentemente meterse con otro poderoso, pues hace lo que significa el acrónimo de MAD, ¿no? Mutual Assured Destruction, ¿no? La sensación de que si te metes con un poderoso, pues tienes una destrucción mutua asegurada. Y nadie quiere dejar de existir mientras tratas de dejar de existir al otro. Lo cierto es que se pensaba que teníamos ya los recursos para navegar un mundo donde las cosas se solucionaran en una mesa diplomática, en un foro como las Naciones Unidas, donde los representantes de un país pudieran presentar sus conflictos con otros y entre todos pues buscaran soluciones diplomáticas que evitaran caerse a plomo de la manera tan terrible como se cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Pero eso es lo que me entristece, pues que pensar que ya habíamos entrado en un siglo XXI con la concepción de que las armas en realidad, la solución por las armas no llevaban a nada bueno. Casi todas las guerras habían terminado muy mal. Después de la Segunda Guerra Mundial, todas las otras guerras han terminado muy mal para los países que han participado. Hasta para los países que han triunfado militarmente, que luego han perdido estratégicamente. Hasta para los países, bueno, que en un momento dado trataron de creer que podían retar el poder de los gigantes y terminaron aplastados, como el caso de Cuba, por ejemplo. Un país que quiso introducir una variante del comunismo a 50 millas de un país hipercapitalista y de un país y de unas organizaciones decididas a hacerlo fracasar, pasara lo que pasara, pues. Entonces, bueno, inevitablemente, pues Cuba, ese iba a ser el fracaso de Cuba, iba a ser una combinación, pues, de una política que no ha demostrado prosperidad económica, pero frente a una nación que tiene todo el compromiso histórico de hacerlo fracasar, ¿no? Esa combinación es como cuando uno quiere ganar una competencia olímpica y vencer a los gigantes de otro país que están muy bien entrenados, muy bien alimentados, y entonces uno quiere con sus nacionales tratar de llevar atletas a las Olimpiadas y que ganen medallas, pero los muchachos de ese país pues son muchachos flacos, desnutridos, sin la prosperidad que da una buena alimentación y un buen entrenamiento. Y si encima de eso el otro país está haciendo todo lo posible
porque esos muchachos no ganen, pues ahí no gana nunca nadie, ¿no? Ahí no gana nunca nadie. Y por eso es que siempre vemos, pues, que inevitablemente el medallero olímpico se lo llevan casi siempre los países más poderosos, pues. Son los que tienen más recursos para entrenar a sus atletas, para que los muchachos puedan dedicarse al deporte sin tener que salir a trabajar todos los días, etc. Bueno, el punto que les quiero ilustrar entonces es que definitivamente Venezuela y Irán representan dos casos donde la cultura complica las cosas. Y entonces el análisis de hoy o las reflexiones de hoy son sobre esa base, ¿no? Cómo la cultura de dos pueblos en un momento dado hace o crea destinos diferentes ante el autoritarismo, el militarismo o los problemas de tipo teocrático, ¿no? Las religiones. Por cierto, las religiones han sido a través de la historia las grandes causas de toda la guerra, todavía hoy. Así es que, fíjense el caso de Venezuela, ¿no? Venezuela es un país bastante peculiar. Es un país católico, pero no es un país, ¿cuál es el término que estoy buscando? Militantemente religioso, esa es la palabra, militante, ¿no? Los venezolanos van a misa y hacen su primera comunión y sus matrimonios y su cosa, pero tampoco son muy dados a sacrificar la vida por la religión, ¿no? O sea, en Venezuela es más muy difícil conseguir gente que vaya hacia una guerra santa. El venezolano tiende culturalmente a ser una persona bastante pragmática del presente y de su condición personal por encima de lo social. Si yo estoy bien, no es mucho problema que los demás estén así. Y tampoco no tenemos una gran historia de estar apegado a grandes causas filosóficas, ¿no? El venezolano es capitalista cuando le conviene y socialista también cuando le conviene. Es cristiano cuando está peleando bola y no se confiesa y hace lo que le da la gana y es vagabundo cuando nadie lo está viendo. Entonces no es precisamente pues el tipo de religiosidad cristiana que uno ve en otros países, pues, que son personas que no solamente son católicos, sino que practican seriamente su religión. Claro que los hay en Venezuela, yo estoy haciendo una generalización de lo que yo conocí. La gran mayoría de los amigos míos y la gente, familiares y amigos que se dicen católicos, son católicos porque algunos que otros llevan una medallita y tienen una imagen de José Gregorio en la cartera, pero de allí a que sean realmente personas comprometidas con la práctica religiosa, no es mucho. Es más, la atención a las iglesias ha bajado muchísimo. Subió durante la crisis, pero ya cuando yo era adolescente y profesional, yo no veía mucha gente yendo a misa. Iba la gente la gente mayor, pero la gente joven no iba a pasar. Y el número de personas en Venezuela que ha ido perdiendo interés en la religión como tal, creo que va creciendo. A lo mejor estoy equivocado, pero esa es mi opinión en este momento. Paralelamente, en Irán pasó lo mismo. O sea, en Irán, una civilización con una cultura mucho más ancestral que la venezolana, con unos antecedentes históricos motivo de orgullo, porque cuando uno ve la historia de Irán y Persia, uno dice, wow, la verdad es que esta gente tiene un abolengo y una historia impresionante. Pero lamentablemente, como muchos países del Medio Oriente, tienen ese problema de la teología, de la religión, ¿no? De la religión, y no me estoy refiriendo nada más a la religión islámica, el mismo problema lo tienen los judíos, ¿no? El extremismo judío existe, pues, y es un conflicto incluso para los mismos israelitas, el manejo de los ortodoxos judíos, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema complejo, pero ese no es el tema de lo que quiero hablar hoy, sino de cómo dos países han manejado la emergencia de líderes autoritarios
de dos formas diferentes. En el caso de los ayatolas, fueron y llenaron un vacío producido por el interés de las transnacionales de controlar el petróleo iraní, que hizo que los iniciales intentos de una democratización en Irán fracasaran por un golpe de Estado financiado y producido por el MI6, la inteligencia británica, y por la CIA. Esencialmente por los intereses económicos de grupos económicos, no necesariamente reflejando las voluntades de su pueblo. Yo no creo que los ingleses, el pueblo inglés o el pueblo americano tenían ningún interés de acabar con la democracia iraní. Pero las corporaciones sí, porque veían afectados sus intereses, ¿no? Y de allí emerge la figura del Shah. La figura del Shah y su sistema político y su sistema de control social y su acercamiento tanto a Israel como a América. Nosotros los americanos, tanto los estadounidenses como los venezolanos, peruanos, chilenos, somos gente que nos gusta el progreso, nos gusta avanzar, nos gusta progresar. Pero tenemos que reconocer que hay sectores en el mundo que son mucho más conservadores, religiosos, y que se aferran más a las culturas, a la cultura que han tenido. Y donde lo que a nosotros nos excita y nos parece magnífico, la nueva moda, la minifalda, el celular, etc., a esos países los afecta profundamente en su sensación de vida y de comunidad, esas cosas que nosotros llamamos occidentales. Y de nuevo, no me estoy refiriendo nada más a los islámicos, los ortodoxos judíos son igualitos, ¿no? Igualitos en el sentido de que son muy fervorosos de su religión y que rechazan pues, los cambios sociales y culturales que se dan en el avance de los siglos, ¿no? Y eso pues crea un conflicto en todos esos países, ¿no? Nosotros tuvimos en Venezuela una dictadura que comenzó democráticamente, como creo que comenzó también la Revolución Islámica, cuando, por lo que yo poco entiendo, cuando el Shah regresa a Teherán, producto pues de la caída de la Revolución Islámica, el comienzo de la Revolución Islámica, perdón, la llegada del Shah es producto de la caída del proceso democrático republicano iraní. Comienza la dictadura del Shah, que termina con la Revolución Islámica y el infame secuestro de los estadounidenses por parte de unos estudiantes que, por lo que he estado escuchando en las últimas 24 horas, porque realmente debo manifestar mi profundo desconocimiento de la historia de Irán, pero sí tuve bastantes amigos iraníes que me acompañaron en esos primeros años, de los años 70, 80. Ellos estaban aquí precisamente becados por sus gobiernos, como estaba yo becado, y conversábamos mucho en el paralelismo de cómo Irán estaba tratando de cambiar su destino, entrenando jóvenes aquí en los Estados Unidos, en universidades, y Venezuela estaba tratando de hacer lo mismo, ¿no? Y de hecho, políticos venezolanos fueron invitados a la celebración del Shah de Persia, ya en Irán, en su momento, ¿no? De tal manera, pues, que ambos países miembros de la OPEP, ambos países petroleros, ambos países con pueblos muy orgullosos de su herencia cultural, pero, de nuevo, el factor religioso totalmente diferente, ¿no? Una gran parte del sistema de control social y político iraní está fundamentado, pues, en la parte religiosa. Y ni siquiera en el ámbito islámico tradicional, sino que es diferente entre el chiita y el sunita. Ellos son chiitas y Arabia Saudita son sunitas, que es interesante. Es una religión con dos variantes y lejos de tener una actitud compatible entre una variante y la otra del Islam, bueno, a veces son enemigos acérrimos. Pareciera como que creer en lo mismo, pero con alguna diferencia los hace enemigos.
Entonces esa es una de las razones por las cuales ha habido siempre, esto no es nuevo, el conflicto entre chiitas y sunitas. Lo cierto es que se presenta esta situación donde y, eh, después de un Irán en estrecha relación con Israel por muchos años, con buenas relaciones diplomáticas, buenas relaciones comerciales, Irán compraba muchísimo armamento militar y era un factor de estabilización en el Medio Oriente junto con Israel, en cierta forma conteniendo la influencia del bloque árabe tradicional que se iba por Arabia Saudita, los Emiratos, el mismo Jordania y por supuesto Egipto, ¿no? Que fueron los que atacaron en guerras varias a Israel y perdieron guerras y ganaron territorio los israelitas y luego tuvieron que retornar esos territorios y sigue ese drama por eso, y en el centro de todo eso está el pueblo palestino. Hablando de eso, voy a hacer un pequeño paréntesis porque yo soy un gran admirador o era un gran admirador de Bill Maher. Parecía un comediante bastante inteligente, sumamente hábil en la producción de sus programas, su show en vivo. Una vez tuve la oportunidad de ver un show en vivo de él, magnífico, excelente, un típico heredero del humor político, ¿no? Pero a raíz de esta tragedia de Gaza, me ha parecido mezquino e increíble que él pareciera no hacer diferencias entre el pueblo palestino, el pueblo de Gaza y Hamás. Cada vez que él ve a alguien con una bandera palestina, él señala que ese estudiante o esa persona que está protestando está a favor de Hamás. Craso error, me parece, ¿no? Craso error me parece, porque yo creo que nadie está de acuerdo con Hamás, pero tampoco nadie puede estar de acuerdo con que todo un pueblo sea destrozado, aniquilado, casi que bueno, ya ves, pues, ya ustedes saben lo que pasó o lo que está pasando en Gaza, y la idea de defender eso sea acusarlos a todos de ser miembros de Hamás. Entonces me provoca mucho pesar que Bill Maher utilice ese sesgo de pensar que toda persona que clama por la protección del pueblo palestino o de la gente de Gaza está de una u otra manera apoyando a Hamás. Yo nunca apoyo ni apoyaré ni he apoyado a Hamás. Parece que nunca apoyaba a un grupo terrorista. Pero sí, como médico y como ser humano, tengo que defender a un pueblo que está sufriendo cosas horribles. Niños, mujeres, hombres que no están metidos en el conflicto están sufriendo por los daños realizados por este grupo terrorista. Entonces, sería igual que si nosotros, todo el pueblo estadounidense, fuera penalizado por lo que hicieron los Proud Boys o los grupos estos extremistas nacionalistas que hay en los Estados Unidos. Pues sería condenable, porque ellos son una fracción de este país y no representan a este país. Yo no creo que Hamás y el terrorismo representa la voluntad de vida del pueblo palestino. Entonces, ese es un mensaje en la ocasión imposible de que Bill Maher me escuche en español y le diga: Bill, yo pensé que tú tenías más sensatez de poder diferenciar una cosa de la otra, porque sigue todavía insistiendo en eso, en que toda protesta y todo reclamo de prudencia, de humanidad con lo que está pasando en Gaza es un apoyo a Hamás. Y esto me trae a la situación presente. Igual, toda defensa del pueblo iraní no es un apoyo a los ayatolás. Toda defensa del pueblo venezolano en su momento, cuando se estaba hablando de una invasión a Venezuela, no era un apoyo a Maduro. Era la preocupación de que por Maduro o por los ayatolás fuera a haber mucha gente que no tiene nada que ver con eso. Gente honesta, trabajadora, gente buena,
que están sobreviviendo el yugo de estar en esos países y que ahora están recibiendo o van a recibir bombazos a partir de lo que ha hecho la cúpula que los maneja. Y ahora voy a hablar también de las cúpulas, ¿no? ¿Cómo es posible que líderes de ciertas naciones, en su afán y en su arrogancia de poder, o de enriquecimiento, o de soberbia, actúen como los bárbaros de esa película de Gladiador? De no darse cuenta de que las circunstancias los desfavorecen y que esos actos de valentía lo que van es a traer tragedia para sus pueblos, para sus mujeres y para sus niños. Y que ante el horror de someterse, también hay el horror de perder una batalla que está perdida del inicio, ¿no? Que era lo que yo creo que estaba tratando el general Maximus de decir, ¿no? Que cómo era posible que ellos no se dieran cuenta de que retar al ejército romano era una tontería. Iban a salir todos muertos, maltratados, y sus familias iban a perderlo todo. Si se hubieran sometido a la paz romana, hubiera sido indigno, hubiera sido penoso, vergonzoso verse arrodillados ante la espada del César, pero era lo más pragmático. Y lo menciono porque ese es el caso entre Venezuela e Irán. Venezuela decidió aceptar el dominio extranjero. Esperamos que sea temporalmente. Los americanos creemos, los estadounidenses creo que quieren que sea transitorio. Yo no creo que los estadounidenses, mis compatriotas estadounidenses, se sienten muy cómodos con la idea de que Estados Unidos puso preso a un presidente extranjero y se quedó con el país y con su petróleo, ¿no? Esa idea, estoy casi seguro, para la mayoría de los estadounidenses es chocante. Es chocante para la mayoría de los estadounidenses. Son gente seria, responsable, que sabe el valor de la propiedad privada y ven con horror que alguien venga y se apropie de propiedad que no es de él. Pero, bueno, en este momento, como dicen ahora, los venezolanos lo pidieron y se les concedió. El hombre fue sustituido y por ahora las cosas han quedado más o menos igual. Ahora va a haber un progreso económico innegable, producto de que el imperio va a decidir que va a haber un progreso económico, no hay duda. El imperio no le interesa que los venezolanos pasen hambre en el futuro porque la responsabilidad la van a tener ellos. Entonces ahora sí es verdad que van a fluir el dinero, se van a acabar las sanciones y bueno, se hará lo posible por subsidiar la economía venezolana hasta que esperamos todos que los venezolanos puedan empezar a echar para adelante, ¿no? Lo cierto es que los venezolanos enfrentaron el poder militar estadounidense de una manera realmente fantástica. Aparentemente al hombre lo entregaron y si no lo entregaron, como decían en la época déjame acordarme cómo se llamaba el boxeador venezolano, que decían que bueno, que entró al ring y no peleó, ¿no? El hombre no peleó. Bueno, la Fuerza Armada venezolana no peleó. Después de años preparándose, después de armarse con armas chinas y rusas, etc., después de desplegar toda una cantidad estaba tratando en Venezuela de provocar a los Estados Unidos. Como en la película esa de Gladiador. Los hombres gritaban y mostraban sus músculos y todo. Y los romanos diciendo, sí, ya esto lo hemos visto antes, ¿no? Esto no tienen ni idea de lo que les viene. Más, me recuerdo una frase buenísima donde el general Maximus dice, cuando dé la orden, unleash hell. Cuando yo le dé la orden, desaten el infierno sobre esta gente. Porque parece que no terminan de entender quiénes somos y a qué venimos, ¿no? Y bueno, yo creo que ahorita el presidente se siente como Maximus, ¿no? Está ahorita embriagado de poder y de soberbia
y piensa pues que con el control y el dominio aéreo que la tecnología nos da, nosotros literalmente podemos hacer lo que nos dé la gana en el planeta con la nación que nos dé la gana, con algunas excepciones. Con algunas excepciones de países que aunque podamos llevar a la ruina o vencer militarmente, también nos pueden en el proceso hacer mucho daño, ¿no? O sea que una vez no caza una pelea necesariamente porque pueda ganar, sino porque nada ganas peleando y ganando el combate si terminas sin un brazo o si pierdes 2 hijos en el combate, ¿no? A lo mejor lo más inteligente era no pelear. Pero bueno, lamentablemente se presenta el problema de la exuberancia del poder. Cuando uno tiene mucho poder y tiene un buen armamento, uno tiene una necesidad, una ansiedad de usarlo, de probarlo, de ver si funciona, de ver si ese dineral que se ha gastado en esas armas valió la pena. Y de, como dice el hombre, si le podemos sacar provecho económico a eso, ¿no? Si nos podemos quedar con su petróleo, ¿no? Entonces, la situación tiene un paralelismo increíble. Ambos países petroleros, ambos miembros de la OPEC, ambos radicalmente antiestadounidenses, eran antiestadounidenses. Venezuela hizo un viraje de 180 grados que pasará a la historia, no sé si como una gran rendición, sin disparar un tiro, o como la medida más inteligente que una nación haya hecho en la historia, ¿no? O sea, si de alguna u otra manera Delcy Rodríguez o es una vendepatria o es una mujer tan inteligente que pudo ver que ella podía sofocar la ira del imperio cuadrándose con el imperio. Por cierto, que aquí me van a caer encima con lo que voy a decir, pero ustedes saben quién hizo en la historia lo mismo. Otra mujer, carajo, qué interesante como las mujeres tienden a ver esas cosas en forma más diferente a los hombres, ¿no? Cleopatra hizo eso. Cuando Cleopatra vio el poder militar y naval del Imperio Romano, dijo, yo no me voy a quedar a tiro con esta gente, nos van a matar toditas y a toditas nos van a violar. Vamos a hacer una cosa, yo voy a enamorar al César. Y a través del César le voy a dar un hijo y que ese hijo mío va a dominar el mundo, porque ese hijo mío va a dominarme a mí y yo voy a dominar al César. O sea que el Imperio Romano terminó de una u otra manera sumamente controlado por los deseos de una mujer que al principio, cuando ellos fueron allá a Egipto, fueron a acabar con eso. Y a la larga, pues, fíjense la historia cómo se fue. ¿Será Delcy Rodríguez la nueva Cleopatra? La Cleopatra latina. La Cleopatra que llegó y dijo, no, si yo me pongo a pelear con esta gente y nos ponemos a tumbarle aviones y eso, aquí va a morir un gentío y a mí me van a cortar el pescuezo. Yo mejor me agacho, me pongo mi vaselina, doy un viraje de 180 grados y hablo maravillas de él y él va a hablar maravillas de mí y vamos a salvar la situación. Y esa operación venezolana, ese cambio venezolano de régimen, no fue un cambio de régimen, fue un cambio de la dirección del régimen. Fue el mismo régimen, pero en dirección opuesta, ¿no? Un vuelva en cara, eso terminó siendo un vuelva en cara. Iban directo hacia el socialismo del siglo XXI y le quitaron a Maduro y ahora el capitalismo del siglo XXI. Van para adelante, pues. Y para mi pesar, pues María Corina quedó fuera de juego por ahora, no sabemos. Ojalá que no sea así, pero francamente, que achicamos trabaja para María Corina. Tanto buscar el apoyo de Trump y no te han mencionado, pero ni por casualidad. Bueno, el asunto entonces es que vamos entonces a la situación de Irán.
Las personas que han sido exiladas o que han sido perseguidas por ese régimen teocrático, esa teocracia, esa teodictadura, están felices porque ven en esto la oportunidad de que Irán respire, salga y libere las compuertas que lo han mantenido pobre innecesariamente, restringido al avance tecnológico, teniendo tanta gente joven. La mayoría de la gente que está en Irán hoy no había nacido cuando esos líos se pasaron. No conocieron nunca el Shah, solo conocen sus padres, pero los jóvenes que están hoy en la calle no andan buscando libertad, andan buscando democracia y andan buscando acabar con todo ese retraso que las teocracias imponen. Pero todavía hay demasiada gente religiosa en Irán. Y esa gente religiosa tiene valores y culturas que hay que respetar, porque si no, entonces ellos no van a respetar las de nosotros. Y entonces vamos a caer en lo mismo, ¿no? Si yo no respeto el estilo de vida de otro, ¿qué puede hacer que el otro respete el estilo de vida? O es que yo creo que el estilo de vida mío es el que es y el del otro no es el que no es. La gente decide, pues. Entonces falta ver si esa apuesta que ha hecho Donald Trump de que con esa voladura del liderazgo completo, porque los volaron por los aires a todos con una gran precisión, Israel los destruyó, creando un pésimo precedente. O sea, lo que ha pasado no es poco, lo que ha pasado es la decisión de dos países sin consenso y sin apoyo y sin ni siquiera notificar a las autoridades de su país de lo que iban a hacer, y han cruzado cielos de otros países para ir a matar a los jefes de Estado de otro país. Entonces, la explicación que te da la gente que se regocija con que esta gente haya desaparecido es que, bueno, José, pero esta es gente malévola. Bueno, ¿malévola para quién? Porque yo estoy seguro que si le preguntamos a los ayatolas, ellos consideran que nosotros somos los malévolos. ¿Eh? Después de todo, hay muchos aspectos de la historia. Y recordando a Ronald Reagan, que decía, los que son unos héroes y unos salvadores de la patria, para uno son unos terroristas, para otro. Entonces todo depende de qué lado tú veas las cosas, ¿no? Evidentemente uno está de este lado y uno piensa que los malos son ellos, pero desde el punto de vista de ellos piensan que los malos somos nosotros. Y bueno, quedará para la historia saber quién tiene la razón. Lo cierto es que son sociedades diferentes, culturas diferentes, y vamos a ver si realmente el pueblo iraní sale a las calles, derrumba agresivamente, porque va a ser, todo apunta a que va a ser muy peligroso salir ahorita a las calles a denunciar al régimen como un régimen corrupto e inmoral y que por lo tanto requiere ser desplazado. Eso le puede costar la vida a muchos millones de iraníes. Irán tiene, me enteré, 85 millones de personas. Entonces, es un país chiquito, ¿no? Y mucho armamento con el cual no ganar una guerra, pero sí hacer daño a los vecinos, como ya está haciendo. Entonces, es un drama. Y fíjense la situación venezolana, pues. Todo el mundo celebró que Maduro estuviera preso y ahora mucha gente se está preguntando si realmente algo cambió o lo que hemos es cambiado de dueños. Y ahora pues tenemos otro dueño que no parecía ser esa la idea. La idea era quitar a Maduro, quitar su régimen y dejar a los venezolanos crear una nueva Venezuela. Pero ahora están prácticamente administrando todo. Lo que sale, el petróleo, a quién se le vende, para qué se vende, cómo se administra el dinero, y poniendo y quitando a la gente que le interesa. ¿Y quién le interesa? Al gobierno de los Estados Unidos. Aquel venezolano que se doble de rodillas y haga lo que ellos quieren, pues. Y el que no, pues, tiene dos alternativas. O se va o cede a la presión. Entonces, y aquellos que han hecho cosas muy malas, pues me imagino que también los amenazarán con meterlos presos, ¿no?
Lo cierto es que el narcorrégimen, que hasta hace poco era el más grande peligro para los Estados Unidos, lo único que había que cambiar era la cabeza, porque ahora pareciera ser una nación abierta para los negocios y donde todo está funcionando mal que bien. El narcotráfico parece que se acabó, no lo he oído hablar más de eso. Ya parece que no están saliendo las narcolanchas. Parece que el tráfico, la fabricación de fentanilo ya no existe. Yo les digo que esto ha sido milagroso, el fenómeno de transformación de Venezuela de un narcoestado ayer a un estado aceptable al día siguiente con la misma gente a cargo, los mismos generales, los mismos capitanes, los mismos soldados, los mismos colectivos. Increíble. Cuidado si el mismo Tren de Aragua es más. Tanto que han hablado del Tren de Aragua y no he visto la primera captura masiva del Tren de Aragua en Aragua. Supongo que debe haber alguno en Venezuela o todos se fueron. Bueno, eso es tema para otro programa. Lo cierto entonces es que Irán está en esa situación y el mundo entero está en vilo porque el mundo sabe que lo que se hizo está mal hecho. Está bien hecho desde el punto de vista de haber buscado la manera de tener un Irán más normal y más seguro para el resto del planeta, pero muy mal hecho porque si se deja que cada país, cuando no le gusta un gobernante, un sistema o un estilo de vida, se abrogue el derecho de ir y matar a sus jefes, eso crea graves precedentes, ¿no? Gravísimos precedentes. Porque mañana, pues cualquier otro paísito de eso puede tentar hacer lo mismo, ¿no? Dirán, bueno, si es bueno para el pavo, es bueno para la pava, ¿no? Entonces, y déjense de cuento de que está creyendo que porque la gente está feliz en las calles, eso es justificación. Ahorita estamos en una situación muy difícil aquí en los Estados Unidos, donde hay mucha gente que estaría muy feliz de que Donald Trump dejara de gobernar, por ejemplo. Y eso no es un indicativo de que Donald Trump no tiene gente que lo apoye aquí en este país. Entonces, igual me imagino que pasará en Irán, donde la mayoría de las personas estarán desesperadas de salir de los ayatolás, pero hay una inmensa minoría que no ve con buenos ojos un cambio cultural como el que trató de imponer el Shah en su momento. Habrá que esperar, ahorita no se pueden adelantar más nada, solamente esperar que no mueran muchos soldados estadounidenses, que no mueran muchos civiles y soldados iraníes, porque esa es la gente que termina pagando el pato, ¿no? Y por supuesto se senta el precedente de que tenemos una presidencia en este país que literalmente le importa un poco la Constitución, lo que diga el Congreso y lo que diga la opinión pública estadounidense, porque todo ahorita en este momento parece recoger que la mayoría de la opinión pública estadounidense no está de acuerdo con lo que se hizo y del cómo se hizo. Entonces la excusa ahora es tratar de llevar la democracia, la paz al pueblo iraní. Bueno, me imagino que los sauditas tendrán que poner sus barbas en remojo, ¿no? Porque y esos países del Golfo Pérsico no se caracterizan por ser países precisamente democráticos y liberales, ¿no? Así es que me imagino que si aplicó a Irán, no veo por qué no puede aplicar a Arabia Saudita y a otros reinos de por ahí, ¿no? Donde hay monarcas que hacen lo que les da la gana con sus países. Bueno, no sé, son cuestiones filosóficas y prácticas, pero pareciera que hay que ser amigo del imperio, porque el que no es amigo del imperio se presta para que lo acaben. Y en ese mismo orden de ideas, pues tenemos entonces también situaciones como la de Cuba. Un país que no ha hecho sino pasar trabajo a través de su historia. Cuando no era un dictador era otro, cuando no era una potencia era otra. Y ahora que no tiene nadie que los ayude y la gente que los quiere ayudar no puede, porque el imperio dice que no se le puede ayudar al país, que hay que dejarlo caer. Entonces el pueblo cubano está pasando las de Caín, sin electricidad y sin muchos otros recursos humanitarios, porque quieren que el paciente fallezca, pues.
quieren que el comunismo cubano fallezca. Bueno, y todo hace pensar que va a pasar. La pregunta es, ¿cómo reaccionará el pueblo que tiene tantos años no apoyando, pero sí aspirando a tener un destino propio? Y que ahora probablemente va a ver que se haga con Cuba lo que se está haciendo con Venezuela, ¿no? Y que el presidente Trump salga mañana y diga: yo soy el presidente interino de Venezuela y de Cuba y de Irán y el presidente constitucional de Estados Unidos. Lo dejo para la sátira, es un chiste. No estoy insinuando nada, estoy insinuando que, conociendo el personaje, eso que dijo, el premio de la paz de la FIFA y el que se quedó con la medalla del Nobel de la Paz. Entonces, finalmente vemos esta situación que realmente da miedo porque vamos hacia un mundo donde cada uno se está armando hasta los dientes. La inteligencia artificial ya se está haciendo evidentemente peligrosa con fines militares. Ya los gobiernos van a empezar a usar toda esa maravillosa tecnología que debería ser usada para la paz, para la salud, para la medicina, para el crecimiento económico. La van a empezar a usar para hacer armas inteligentes, armas autónomas. Si usted alguna vez se preocupó de que un policía loco con una pistola le cayera a plomo porque le dio la gana, imagínese ahora cuando sea un robot el que le cae a plomo porque su algoritmo le hizo pensar que usted era un terrorista. El algoritmo no le gustó la cara suya o el comportamiento suyo y decidió neutralizarlo, como se le dice ahora al desvivir. Neutralizamos el objetivo, el tango, el target. ¿Ah? Hay gente eufórica con eso, ¿no? Gente eufórica con el desarrollo de la inteligencia artificial con fines militares, robóticos. O sea que todas esas películas que mostraban legiones de robots bajando en helicópteros y en aviones y en naves espaciales a pelear unos con otros robots, pensaba uno que uno no lo iba a llegar a ver, pero yo no lo iba a llegar a ver, pero ya como que si estoy pensando seriamente que como que sí me va a dar tiempo, porque realmente veo que por la vía que vamos, la inteligencia artificial va a ser usada para monitorizar toda nuestra vida, qué vemos, qué no vemos, va a entrar en nuestra casa, va a conocer nuestros amores, nuestros desamores, nuestros conflictos, nuestros problemas de salud, nuestra situación económica. Y me debato entre las dos opciones. Si la tiene el Estado puede hacer conmigo lo que le dé la gana. Pero también lo puede hacer una corporación, si le da la gana, ¿no? Entonces, y pareciera que en un balance uno podría decir, bueno, José, pero el Estado, los que conducen el Estado lo elige el pueblo y el Estado tiene la responsabilidad de ese pueblo de controlar a las corporaciones. Sí, pero es que ahora las corporaciones son las que están condicionando quién es electo. Y los que terminan siendo electos para el gobierno terminan siendo benévolos partidarios de las corporaciones, para no decir empleados de las corporaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que el panorama del hombre común va hacia una manipulación total, ¿no? Nos manipula la propaganda, nos manipula el poder, y si no nos rendimos ante las corporaciones, ante los medios, ante el sistema y ante quienes lo conduzcan, hacia la élite que lo conduzca, bueno, les va a pasar lo que le pasó a los bárbaros en esa película de El Gladiador. Nos van a pisar, nos van a matar y no vamos a terminar de entender que mejor es que nos disciplinemos y hagamos lo que ellos dicen, porque lo contrario vamos a tener una vida muy, muy incómoda, para no decir otras cosas. Bueno, ese es mi comentario, esas son mis reflexiones hoy. Ojalá que esto de Irán no escale a magnitudes más grandes. Aparentemente
China no quiere meterse en eso, ellos tienen un plan a largo plazo que es superar económicamente a los Estados Unidos y no van a gastar una sola bala en defender al régimen de los ayatolas. Rusia tiene su propia guerra con qué trabajar. Me imagino que ahora se van a meter en problemas porque ya no tendrán las armas iraníes para poder seguir peleando en Ucrania. Y los parientes árabes sunitas ya no tienen ningún interés en darle apoyo a estos líderes chiitas, a estos ayatolas, que prácticamente se autosuicidaron, como decía antes alguien. Se autosuicidaron, ¿no? Se suicidaron al seguir tentando a Israel y al seguir tentando a Estados Unidos con la amenaza de un programa nuclear con fines de tener la bomba atómica. Finalmente decidieron que ya era demasiado, que esta gente no terminaba de entender. Pero no es el pueblo iraní, es el liderazgo teocrático el que no terminaba de entender que el mundo ha cambiado. Como no termina también de entender el liderazgo estadounidense que el mundo ha cambiado. Que ya Estados Unidos no debería actuar como el policía del mundo, ni mucho menos estarle diciendo a las naciones cómo deben vivir y cómo no deben vivir, cómo deben negociar y cómo no deben negociar, ¿no? O sea que todo esto tarde o temprano se va a volver contra nosotros, porque otros países van a seguir acumulando armamento, porque ¿qué les queda? Pues seguir tratando de rivalizar con nosotros por la vía de la fuerza, porque saben que pareciera que Estados Unidos ya no es un aliado para negociar nada. Estamos hablando de este Estados Unidos de Trump. Estados Unidos tiene dos etapas históricas y yo creo que va a ser así reconocido por los historiadores, antes y después de Trump. Trump ha marcado un cambio político y filosófico en la visión de Estados Unidos tan grande que ni Theodore Roosevelt ni la doctrina Monroe ni la conquista de México por parte de Estados Unidos es tan grande como lo que ha hecho Trump por Estados Unidos, cambiando su esencia, su filosofía, fracturando su población. La gente recordará esto antes y después. Es más, después de la Guerra Civil estadounidense, que fue el último cisma de este país, este es el segundo cisma de América. Esta es la segunda ruptura de América con sus convicciones democráticas, pluralistas y humanistas, declaradas en la independencia. O sea, lo que se está tratando de hacer con los inmigrantes, con los ciudadanos americanos, con los ciudadanos naturalizados, con los negros, con los blancos, con el que quiere vivir en este país, con la ciencia, con las artes, con la conducta humana, con qué se puede leer y qué no se puede leer, con qué se puede ver en televisión y con qué no se puede ver en televisión. Eso nunca había pasado aquí y eso está pasando en este momento. No sé hacia dónde vamos, pero no me gusta la dirección en la que vamos. Así es que espero que este mismo pueblo que cometió ese error, y digo cometió porque yo no voté por él, ninguna de las dos elecciones, pero los que votaron por él sí saben que cometieron un error, y un grave error. Pero bueno, a partir de este mes de noviembre tienen la oportunidad de enmendarlo, poniéndole límites a la ejecución de sus planes. Si es que él termina aceptando el poder del Congreso, que es el poder de la gente. Si él no entra por el aro, bueno, vamos a tener una crisis constitucional donde en un acto increíble la Fuerza Armada va a tener que decidir el destino de este país. El mismo caso que durante la guerra de secesión. El ejército de los Estados Unidos tuvo que meter en cintura a los estados del sur. El ejército yanqui tuvo que echarle plomo al ejército confederado para que entrara por el aro y ganara la guerra. Murió un gentío, un gentío.
A los que no saben de eso, Estados Unidos, que ha perdido mucha gente en muchas guerras, nunca ha perdido tanta gente como en la guerra civil estadounidense. Perdieron 750.000 hombres del norte y del sur, murieron en esa guerra. Y ni hablar de la cantidad de gente que quedó sin brazos, sin piernas y discapacitado. O sea que estamos hablando de algo que fue horrible, que no queremos que se repita. Pero eso demuestra que este pueblo en algún momento dado, cuando se quiebra, puede llegar a situaciones extremas. Pues. La idea de que aquí hay gente que si no le gusta se va a tener que ir. No, aquí hay gente que no va a salir a irse, sino que va a hacer todo lo posible por cambiar las cosas. Bueno amigos, ese es el final de hoy. 58 minutos hablando. Muchas gracias a ustedes por su atención. Seguiremos pendientes de la guerra en Irán. Esperamos que no se extienda. Esperamos que no muera mucha gente en Israel, ni en Irán, ni soldados estadounidenses. Ese es mi deseo. Pero si la cosa escala, que puede escalar, puede ser bastante doloroso el resultado final de esta aventura militar en ocasión de la distracción del caso Epstein, que a mi juicio es uno de los factores más importantes en esa decisión de atacar en este momento, que era el momento preciso en el cual, de alguna u otra manera, este era el momento de distraer la atención estadounidense hacia algo preocupante. Hasta la próxima. Stop recording.